¿Te has sentido alguna vez como si un vecino entrara a tu casa y no lo puedes sacar, ni tampoco puedes salir? Como un objeto, una persona, un ente que llega a tu casa, a tu santuario, a tu lugar íntimo, y tú quieres sacarlo, pero no puedes. También quieres salir, pero no puedes. Bueno, esa experiencia la vivimos todos aquellos que hemos pasado por un trastorno de ansiedad. Yo viví varios trastornos de ansiedad en mi vida. Recuerdo que uno de los más difíciles fue cuando se suicida mi hermano, por ahí en el año 2003. Y luego del suicidio, de pasar una profunda depresión, empiezo a manifestar un trastorno de ansiedad con un trastorno obsesivo, con ideas obsesivas, con ideas como un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, con una idea. Hay algo que pasa a algunos que tienen ansiedad, que es esa obsesión por una reacción de compulsión de que puedas hacerte daño. Me explico mejor. Algunos de los que hemos vivido ansiedad hemos pasado por esa terrible sensación de que no queremos estar solos, porque se nos vienen a la mente pensamientos tan oscuros que nos invitan o nos hacen preguntarnos: ¿qué pasaría si yo en este lugar me hago daño o le hago daño a alguien? ¿Qué pasaría si tomo un cuchillo y de pronto le corto la garganta a un ser querido? Obviamente en la realidad, en la vida concreta, tú nunca vas a ser capaz de hacer eso. Pero estos pensamientos que tienen ese carácter obsesivo te hacen pensar que podrías llegar a hacerlo, y eso es terrible. Yo viví ese TOC, ese trastorno obsesivo compulsivo, con la idea suicida o con ese temor de que yo en algún momento podría hacerme daño a mí mismo, me podría matar, porque obviamente estaba tan cercano la muerte y el suicidio de mi hermano, y yo tenía ese miedo. Ahora, obviamente, en mi cabal juicio yo nunca haría eso, y creo que incluso en la angustia más tremenda no lo haría, porque no tengo ideas suicidas. Es ese pensamiento que se te mete en la cabeza y te taladra a tal punto que no puedes vivir tranquilo y te coarta de vivir una vida tranquila. Eso es un TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, ¿qué me ayudó a mí? ¿Qué me ayudó a salir de? ¿Qué me ayudó a poder recuperarme? Lo primero que me ayudó es asumir que me está pasando, asumir que sí, tengo un vecino molesto que se metió en mi casa y no puedo sacarlo, ni tampoco yo puedo salir. Lo asumo. Esto es lo que me pasa. Eso me costó, porque en ese tiempo iba a la iglesia y recuerdo que yo contaba esto y me decían: no, tienes un espíritu de muerte, tienes un demonio, y eso aplazó mucho la posibilidad de recuperarme. Entonces, asumir que esto me está pasando, y eso yo creo que es el 50% de la pelea ganada. Es ansiedad, es un TOC, es un trastorno obsesivo compulsivo. Lo segundo, reconocer ese pensamiento que te produce toda esta sintomatología de ansiedad. En mi caso, esa idea obsesiva con eso, porque hay muchas ideas obsesivas que a veces se pueden manejar en la mente de una persona con un trastorno de ansiedad: que me voy a morir, que me voy a volver loco, que le puedo hacer daño a alguien, que estoy viviendo una irrealidad, o que me puedo hacer daño a mí mismo, y otras. Entonces, reconocer cuál es, y cuando ese TOC te invita de manera obsesiva a ciertos rituales para calmar en el corto plazo la sensación de ansiedad, darte cuenta que esos rituales pueden traer cierto alivio, pero no es la sanidad. Una de los momentos también donde viví ansiedad me vino con una agorafobia y con el temor a vivir afuera, una crisis de pánico, y realmente tenía tanto miedo a salir de mi casa. Y el ritual, obviamente, más que un ritual, era no salir, empezar a privarme de aquellos lugares. Entonces, saber que esos pequeños alivios, esas pequeñas aspirinas emocionales no te van a ayudar a largo plazo ni en lo concreto. Y por último, tratar de posponer los rituales. Si es que ya tienes muy agudo, obviamente, el TOC, tratar de posponer esos rituales. De pronto te dan las ganas de lavarte las manos compulsivamente y tratar de posponerlo, quizás de primera unos minutos, y darte cuenta que al posponerlo
no te pasó nada malo. Y eso obviamente después puede ir aplazándose por más tiempo. Pero lo más importante que a mí me ayudó es conversar esto. Por muy uno se siente tan avergonzado porque cree que de verdad es una locura lo que me está pasando en mi cabeza, tiene tanta vergüenza de lo que te está pasando, pero a mí me sirvió mucho conversarlo con la persona correcta, con las personas correctas, sobre todo un profesional de la salud. Hay un salmo que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces, o rompemos el silencio de lo que nos está pasando, esa angustia, esa depresión, o el silencio nos va a romper a nosotros.